Estimados alumnos de Econometría 1, bienvenidos a este segundo práctico de la edición 2020 de la materia. Este práctico vamos a trabajar principalmente con propiedades de los estimadores, sobre todo de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. En cierto modo nos adelantamos un poquito al teórico en este punto, pero son similares a lo que estuvieron viendo, son equivalentes, ¿sí? A las que estuvieron trabajando con de los estimadores por máxima verosimilitud, dado que coincide justamente el estimador de mínimos cuadrados con el estimador máximo verosímil. Las propiedades con que vamos a trabajar por lo general no descansan en la distribución normal, ¿sí? No necesitamos suponer una distribución normal. Bueno, les voy a compartir la pantalla. Vamos a comenzar. Bien. Entonces, el primer ejercicio que vamos a realizar es el ejercicio 6. ¿Sí? Vamos a trabajar el ejercicio 6 y ejercicio 7. Sí, el ejercicio 6, en su enunciado, nos dice que a partir del siguiente conjunto de datos se estiman los parámetros correspondientes al siguiente modelo lineal. ¿Sí? Tenemos un modelo lineal que tiene una ordenada y una sola variable. Tenemos el orden de las observaciones, los valores para la variable xt, los valores para y sub t. Sí, como siempre, por lo menos en estas partes iniciales, estamos suponiendo que y sub t es causada por x sub t y no al revés. Bien, entonces nos pide que estimemos los parámetros por medio de dos estimadores alternativos de C beta. ¿Sí? El primer estimador usa solo a la observación 11 de y de x y la observación 10. El segundo estimador usa a la 11, a la 10, a la 1 y a la 2. Nos da como datos el error estándar del modelo, o sea, el sigma epsilon, o mu, según como lo llamemos, que es 0,68, y el error estándar de estimador por mínimos cuadrados, que nos dice que es 0,06. O sea, este es el sigma sub beta sombrero. Y bueno, y nos pide que respondamos estos puntos, ¿sí? Los estimadores alternativos son lineales y sesgados. ¿Cuál es relativamente más eficiente? ¿Son más eficientes que el estimador por mínimos cuadrados ordinarios? Bueno, entonces vamos a ir parte por parte. Si queremos analizar la distribución de un estimador, antes de responder si es insesgado, si queremos ver el valor esperado o la varianza, ¿sí? Porque pregunta por insesgadez y por eficiencia, ¿por qué conviene hacer esto? Reexpresar a los estimadores en términos de beta, en términos de parámetro, tal como vieron en algunas demostraciones en el teórico, ¿sí? Entonces, el estimador beta 1 tenía esta expresión. Lo que podemos hacer es el mismo truco que vimos en el teórico, que es sustituir a i sub 11 y a i sub 10 por su equivalente dado el modelo, ¿sí? Si el modelo, si t es 11, ¿sí? Y sub 11 es igual a alfa más beta por x sub 11 más epsilon sub 11. ¿Sí? Eso es lo que hicimos en esta primera parte. Después lo mismo hacemos para el menos y sub 10. Alfa más beta por x sub 10 menos epsilon sub 10. Y bueno, y abajo x sub 11 menos x sub 10. Ahora, ¿qué pasa? Podemos cancelar alfa
Y el beta podemos tomar factor común de x11 menos x10. ¿Sí? Aquí quedo con factor común beta. Y nos quedan los errores epsilon 11 y epsilon 10. Pero si vemos, aquí tenemos el denominador común, lo podríamos distribuir y se cancela esta parte del numerador de la primera parte, nos queda beta y nos queda el segundo término, epsilon 11 menos epsilon 10 sobre x11 menos x10. Si de este modo hemos logrado expresar a beta 1 en función de el parámetro beta y otro término que depende de la perturbación y de x. ¿Sí? De manera análoga se puede demostrar que beta 2 sombrero es igual al beta parámetro más esta expresión. ¿Sí? Eso se lo dejo como tarea. Usen exactamente el mismo procedimiento de sustituir por el modelo. Bien, una vez que lo tengo expresado de ese modo, va a ser mucho más fácil encontrar el valor esperado y la varianza, entre otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, el valor esperado de beta 1 sombrero, reemplazamos a beta 1 sombrero por la fórmula que encontramos recién, ¿sí? Tomamos esto del valor esperado de beta 1 sombrero, y aquí como tenemos la suma de una constante más una variable aleatoria es igual a el valor esperado de esa suma, sí, es igual al valor esperado, a la suma de los valores esperados, ¿sí? Pero el valor esperado de una constante es la constante, por eso aquí ya queda beta, que el valor esperado solo afectando este término. Pero a su vez tenemos que a las x le estamos considerando constantes, así que lo que podemos hacer es el valor esperado de una constante por una variable es igual a la constante, o sea 1 sobre x11 menos x10 por la variable aleatoria. Pero a su vez el valor esperado de epsilon 11 menos epsilon 10 es el valor esperado de una diferencia. ¿Sí? Que bueno, que directamente lo que podemos hacer es el valor esperado de epsilon 11 menos el valor esperado de epsilon 10. Pero ese es uno de los supuestos, ¿sí? El valor esperado de epsilon, de epsilon i sería, o sea, bien genérico, es igual a 0, ¿sí? El valor esperado de epsilon es 0. Entonces, el valor esperado de epsilon 11 es 0 y el valor esperado de epsilon 10 es 0. Por lo tanto, este término se nos va y nos queda que el valor esperado de beta 1 es simplemente beta. Por lo cual, beta 1 sombrero es un estimador insesgado, ¿sí? Es insesgado para beta. También se puede probar que el valor esperado de beta 2 sombrero es igual a beta. ¿Sí? Ese se los dejo para que puedan practicar. Cualquier cosa lo consultan en el foro, pero también proceder de la misma forma. ¿Cuál es relativamente más eficiente? Nos pregunta el inciso B. ¿El beta 1 sombrero o el beta 2 sombrero? Bueno, tendremos que calcular las varianzas. Que vamos a hacer, las vamos a calcular evaluada en la muestra que tenemos. Si la varianza beta 1 sombrero es el valor esperado, ¿sí? Una de las formas es esta, ¿no? De la varianza una variable aleatoria, el valor esperado de la variable aleatoria menos su valor esperado, eso elevado al cuadrado. ¿Sí? Pero el valor esperado de beta 1 sombrero hemos demostrado que es beta, así que directamente ponemos beta. Entonces, el valor esperado de beta 1 sombrero, aquí sustituimos beta 1 sombrero
por la expresión con que venimos trabajando, menos beta. Entonces, al trabajar de este modo también se simplifica bastante todo porque beta se cancela con beta y solo queda el valor esperado de este término elevado al cuadrado. Bien, pero el valor esperado de este término elevado al cuadrado, por ejemplo, uno puede distribuir el cuadrado en numerador y denominador, ¿sí? Por el cual queda 1 sobre x11 menos x10 al cuadrado y aquí x11 menos x10 cuadrado. Pero el valor esperado de una constante por una variable aleatoria es la constante por la variable aleatoria, ¿sí? Entonces tengo 1 sobre x11 menos x10 al cuadrado, sale, y queda multiplicando el valor esperado de epsilon 11 menos epsilon 10 elevado al cuadrado. Pero a su vez, este cuadrado, si uno puede resolverlo como que es el epsilon 11 al cuadrado más el epsilon 10 al cuadrado menos 2 veces epsilon 11 por epsilon 10. Sí, pero el valor esperado de epsilon 11 por epsilon 10 es 0, ¿sí? Porque bajo el supuesto de independencia, ¿sí? Entonces, sí que el valor esperado de un epsilon i por un epsilon j es 0, ¿sí? Estamos usando el supuesto que usaron para máxima verosimilitud de matriz varianza y covarianza de los errores sigma cuadrado identidad. Bueno, también estamos aplicando aquí esos supuestos base. Entonces directamente, pero a su vez el mismo supuesto sigma cuadrado identidad nos dice que el valor esperado de epsilon 11 cuadrado y lo mismo que el valor esperado de epsilon 10 cuadrado es sigma cuadrado epsilon. ¿Sí? Entonces este sigma cuadrado epsilon, este también es sigma cuadrado epsilon, entonces tenemos 2 veces a sigma cuadrado epsilon. Acá me queda un signito más que ahí se los voy a corregir, ¿sí? No, está bien, me estaba opacando la selección, está bien, va sumado, ¿sí? Está perfecto. Bien, entonces queda esta expresión y bueno, y podemos sustituir con los datos que tenemos en particular. Uno podría demostrar genérico, pero lo que vamos a hacer es directamente, dados estos datos, evaluar, ¿sí? Y tenemos que x11 vale 11, x10 vale 12, el sigma cuadrado epsilon es 0,68, entonces tenemos que esto termina siendo 0,9248. Si procedan de forma análoga, pueden calcular la varianza de beta 2 sombrero. Tiene esta expresión, evalúan nuestros datos, este valor, que es menor. Entonces, como la varianza de beta 2 sombrero resulta menor que la de beta 1 sombrero, decimos que beta 2 es relativamente más eficiente. El siguiente inciso nos pregunta, ¿son más eficientes que el estimador por mínimos cuadrados ordinarios? En este caso la varianza ya nos dio el dato, ¿sí? Que la varianza, o sea, nos dio el error estándar, que es el sigma beta, ¿sí? Y que es 0,06, nos daba ese dato, que sigma sub beta sombrero era 0,06, está en el enunciado ese dato. Entonces la varianza de beta sombrero es simplemente elevar eso al cuadrado, cuadrado. Entonces la varianza de beta sombrero, que es el, si uno quiere le puede poner su índice sub MCO, pero bueno, está denotando a la varianza del estimado de mínimos cuadrados ordinarios, es 0,0036 evaluada en nuestros datos. Entonces está teniendo un valor más pequeño, ¿sí? Y esto es dado los supuestos que estamos usando, ¿sí? de
de matriz de varianza sigma cuadrado de identidad, y el valor esperado de los errores igual a 0. La varianza del estimador de mínimos cuadrados ordinarios es mínima. ¿Sí? Hay un teorema llamado de Gauss-Markov que lo va a ver con el profe. Entonces estamos motivando esto, ¿no? La varianza del estimador de mínimos cuadrados ordinarios es menor que las otras varianzas, que las varianzas de los otros estimadores. Bien, el ejercicio 7 es un poquito más complejo, pero trabaja sobre ideas similares, ¿sí? Nos dan el modelo que tiene una cuestión particular que es beta por xt. Hay una sola variable explicativa y lo que tiene de particular es que no tiene alfa, ¿sí? O no tiene un beta 0, o sea, sin ordenada. Bien, y nos da como datos beta 3 asume valor 3. A su vez t es 1 o 2. O sea, de verdad hay dos observaciones simplemente. Sin medio de juguete. Y las x son los valores 1 y 2. O sea, x1 es igual a 1 y x2 es igual a 2. ¿Sí? Beta igual a 3, x igual a 1, x1 igual a 1, x2 igual a 2. El término de error aleatorio, mu sub 3, puede asumir los valores 1 y menos 1 con igual probabilidad. ¿Sí? O sea, es una variable aleatoria. ¿Sí? No está fijo como x, que es 1 en un caso. El mu sub 1, por ejemplo, puede valer 1 o menos 1 con igual probabilidad. Bueno, pero si es igual probabilidad y hay dos valores posibles, ¿sí? La probabilidad de que sea 1 es 0,5. La probabilidad de que mu sub 1 sea menos 1 es 0,5. Y mu sub 2 también lo mismo, ¿sí? La probabilidad de que mu sub 2 sea igual a 1 es 0,5. La probabilidad de que sea igual a menos 1 es 0,5. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos como tres datos importantes, ¿no? Beta es igual a 3, el parámetro, ¿sí? Después los x1 igual a 1, x2 igual a 2, y que mu sub t sea la mu sub 1 o la mu sub 2 puede ser 1 o menos 1 con probabilidad de 0,505. Nos va a pedir las distribuciones muestrales de los estimadores beta 1 sombrero y beta 2 sombrero. Son dos fórmulas distintas. ¿Sí? Más adelante, cuando hablemos de beta 1, beta 2, vamos a estar hablando de estimadores de distintas correspondientes a distintas variables. Pero en este caso estamos hablando de una única variable x y estas son fórmulas distintas para estimar el beta. Y en este caso A, estadísticamente independientes a lo largo del tiempo. ¿Sí? O sea, que mu sub 1 es independiente de mu sub 2. ¿Sí? Y los sumatorios se extienden para t igual a 1 igual a 2 en ambos casos. Y nos pide que demostremos que la varianza del primer estimador es mayor que la del segundo. ¿Sí? Veamos. El inciso B nos va a plantear que mu sub 1 y mu sub 2 tienen esta distribución de probabilidad. ¿Sí? Y esta distribución de probabilidad es un ejemplo de una distribución de probabilidad en la cual no son independientes los términos de perturbación.
¿sí? Porque si la probabilidad de que mu sub 1 sea 1 es 0,5, la probabilidad de mu sub 2 sea igual a 1 es 0,5, la probabilidad conjunta de mu sub 1, mu sub 2, de que mu sub 1 sea igual a 1 y mu sub 2 sea también igual a 1, si fueran independientes, tendría que ser igual al producto de las marginales, que es 0,5 por 0,5, por lo cual tendría que dar 0,25, que es un cuarto. Y aquí está dando un décimo. Lo mismo acá también no da un cuarto, no da un cuarto. ¿Sí? Entonces este es un ejemplo de errores no independientes. Y en este caso va a pedir demostrar que la varianza del primer estimador es menor a la del segundo, ¿sí? Lo contrario a lo que nos había pedido antes. Antes de trabajar en los incisos, lo que vamos a ver es que este beta 2, de hecho, es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Sí? Beta 2 es el estimador MCO. Beta 2 es el estimador MCO. Sí, veámoslo muy rapidito. Esto ya vieron. Estadística 2. Bueno, también algo habrán visto en estadística 3. Pero bueno, el mínimo cuadrado ordinario básicamente es buscar el estimador, ¿sí? Un beta, el estimador de beta, tal que minimiza la suma de los cuadrados de los desvíos, ¿sí? La suma de los cuadrados de los residuos, perdón, ¿sí? Este sub t son son los residuos que no son lo mismo que los errores, ¿no? Estos son los que efectivamente vemos, en cambio los errores son los de proceso subyacente que no es observado. ¿Sí? Bien, el sumatorio de los f sub t al cuadrado, ¿sí? Lo podemos reemplazar por esto, ¿no? Porque justamente los residuos, la diferencia entre lo que observamos de I sub t menos beta sombrero por x sub t, ¿sí? Esa es nuestra estimación de I sub t, elevado al cuadrado. La condición de primer orden establece, bueno, si quiero minimizar una función, la primera derivada hay que igualarla a 0, ¿sí? La derivada primera es igual a ¿qué? 2, ¿sí? Bajamos al cuadrado por el sumatorio y por regla de la cadena al que por la derivada de lo que está adentro, ¿sí? Aquí está esta parte, ¿sí? Estamos derivando respecto a beta, sombrero. Eso es lo importante, ¿sí? Darse cuenta de que esa es la variable, beta sombrero, ¿sí? Derivada de menos beta sombrero por x sub t es la constante menos x sub t, ¿sí? Derivada de constante por la variable, ¿sí? Por 1. Así que menos x sub t. ¿Sí? Entonces tenemos esta expresión y lo que podemos hacer es distribuir, ¿sí? Tenemos menos 2, sumatorio de y sub t por x sub t. Si estamos distribuyendo el menos x sub t, el menos lo dejamos acá y acá está x sub t. Y en este término está el 2, si hemos distribuido el 2 también por beta sombrero por el sumatorio de los x sub t, pero esto es x sub t cuadrado, ¿sí?
¿sí? Entonces, este es el que vamos a igualar a 0. Aquí hemos saltado algunos pasos, pero después en el práctico de la otra unidad vamos a tratar un poco más detenido. Este es nomás como para rápidamente ver que este es el estimador de medios cuadrados ordinarios, ¿sí? Simplemente podemos distribuir en menos x sub t y también podemos distribuir en menos 2, ¿sí? Meter dentro del sumatorio, distribuir en menos 2, el 2, perdón, ¿sí? Y con eso, bien, entonces si igualamos a 0, ¿sí? Podemos deshacernos de ese 2. Podemos, por ejemplo, pasar esto restando a la derecha y dividir todo por menos 2. ¿Sí? Eso es válido porque menos 2 es distinto de 0, así que la división está definida. Y bueno, y simplemente tenemos que el sumatorio de los y sub t por los xt igual a beta sombrero por el sumatorio de xt cuadrado. Y podemos pasar dividiendo el sumatorio de xt cuadrado, válido siempre que este sumatorio sea distinto de 0. Y bueno, y esta expresión es justamente nosotros que hicimos, simplemente planteamos el estimador de mínimos cuadrados ordinarios usando un modelo que solo tiene la pendiente, ¿sí? Que no tiene ordenada, tal como es el modelo original. Bien, entonces planteamos eso y hemos llegado a esta expresión que es justamente el beta 2, ¿sí? Sí, es el mismo estimador. Sí, entonces el beta 2 sombrero es el estimador de mínimos cuadrados ordinario. La condición de segundo orden hay que verificar, ¿sí? Derivando con respecto a la condición, a la derivada primera, la derivamos respecto a beta 2, ¿sí? Eso es la derivada segunda de la suma de cuadrados residuos con respecto a beta sombrero. ¿Sí? Y bueno, uno obtiene que es 2 por el sumatorio de los x sub t al cuadrado. Aquí está, ¿sí? 2, la derivada de esto, 2 por sumatorio de los x sub t cuadrado. Todo eso es una constante que está multiplicando al beta sombrero. Y esto es mayor que 0, ¿sí? Porque es una suma de cuadrados. Por lo tanto, esto nos garantiza que de hecho este beta sombrero va a ser un mínimo. Bien. Entonces ya sabemos que el estimado de mínimos cuadrado ordinario. Ahora arrancamos con el ejercicio sabiendo que estamos comparando un estimador beta 1, que es un estimador no estándar, contra el estimador beta sombrero sub 2, que es el estimador de mínimos cuadrado ordinario. Veamos la distribución de beta 1 sombrero, ¿sí? Esta es la expresión de beta 1 sombrero. Lo que hacemos es el truco que ya usamos en el ejercicio anterior de expresarlo en términos de beta, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Distribuimos el sumatorio. Como beta es una constante para el sumatorio, ¿sí? Porque no tiene el índice t, sale afuera. Y después podemos simplificar los sumatorios de los xt en este término. Y en el otro me queda sumatorio de los mu sub t sobre sumatorio de x sub t. Bien.
Esto nos va a servir para calcular los valores que asume beta sombrero sub 1 ante los diversos valores que pueda asumir mu sub t, que esta es la única variable que está en juego. Y bueno, ¿y cómo hacemos para armar la distribución de probabilidad? Bueno, armamos todas las combinaciones de mu sub 1 y mu sub 2. Si mu sub 1 puede asumir dos valores, 1 o menos 1. Lo mismo mu sub 2. Y bueno, mu sub 1 puede ser 1 y que se dé mu sub 2 igual a 1. O que mu sub 1 sea 1 y mu sub 2 sea menos 1. O mu sub 1 que sea menos 1 y mu sub 2 1. O mu sub 1 menos mu sub 1. Mu sub 1 sea menos 1 y mu sub 2 menos 1. No hay más combinaciones posibles, ¿sí? Cada una de estas combinaciones tiene asociada una probabilidad, ¿sí? La probabilidad conjunta de mu sub 1, mu sub 2, ¿sí? Es siempre un cuarto. Un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto, ¿sí? Tenemos mu sub 1 es 1 y mu sub 2. La probabilidad de que mu sub 1 sea igual a 1 y mu sub 2 sea igual a 1, como son independientes, es igual al producto de las probabilidades de que mu sub 1 sea igual a 1 y que mu sub 2 sea igual a 1. Pero la probabilidad de que mu sub 1 sea igual a 1 es 0,5 por el enunciado. Y eso multiplicado por la probabilidad de que mu sub 2 sea igual a 1 también, que es 0,5. Tenemos 0,5 por 0,5, 0,25, o sea, un cuarto. Y eso se da para cada uno de los pares. Un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. Bien. Y entonces, el beta sub 1 sombrero, tiene esta expresión de acá arriba, ¿cierto? Pero a su vez, un dato del enunciado era que beta, el parámetro, era igual a 3. Y la otra que x1 era igual a 1 y x2 era igual a 2. Entonces la suma de los x sub t, t solo es 1 o es 2, es igual a 3. Entonces lo único que hace aleatorio a beta 1 sombrero es esto, el sumatorio de los mu sub t, que es simplemente mu sub 1 más mu sub 2. ¿Y con qué probabilidades se va a dar? Bueno, cuando se dé el par mu sub 1 igual a 1, mu sub 2 igual a 1, beta 1 va a asumir este valor, ¿sí? El valor 3 más el mu sub 1 es 1 y el mu sub 2 es 1, ¿sí? Entonces eso es 2, ¿sí? 3 más 2 sobre 3. 3 más 2 sobre 3 igual a 11 tercios. Ese es el valor que asume beta 1. Y eso se da con probabilidad 1/4. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que mu sub 1 sea 1 en forma simultánea, mu sub 2 sea igual a 1, también es 1/4. ¿Sí? Tomemos otro. La combinación mu sub 1 igual a 1 y mu sub 2 igual a menos 1 tiene probabilidad 1/4. ¿Sí? Entonces con probabilidad 1/4, el beta 1 sombrero va a asumir el valor 3. ¿Por qué? Porque beta 1 sombrero es 3 más sumatorio de los mu sub t, que es mu sub 1 es 1, mu sub 2 es 2. ¿Sí? Entonces 1 más menos 1 es 0. Dividido 3 es 0. ¿Sí? Entonces simplemente es 3 el beta 1 sombrero. Algo similar pasa en este caso y en el otro queda 3 menos 2 tercios
igual a 7 tercios. ¿Sí? Esto es casi la distribución de probabilidad de beta 1 sombrero. Casi, casi. Queda un detalle, ¿no? Que aquí está repetido un valor de beta 1 sombrero. Entonces, lo que podemos hacer de verdad el 3 se da con probabilidad 1/2, ¿sí? Que es 1/4 más 1/4. ¿Sí? 1/4 más 1/4. 1/2. Y esto sí ya es la distribución de probabilidad de beta 1 sombrero. Porque tenemos los valores que puede asumir y sus probabilidades. Bien. El valor esperado y la varianza de beta 1 sombrero se puede calcular directamente desde esta tabla. Pero bueno, a modo de ejercicio también se puede plantear usando la fórmula que ya vimos de valor esperado, de beta 1 sombrero expresado en términos de beta y propiedades de valor esperado para este caso y propiedades de la varianza, ¿sí? Entonces, el valor esperado de beta 1 sombrero es igual al valor esperado de beta más el sumatorio mu sub t por xt. Esto es por la fórmula que hemos derivado acá. Pero a su vez, el valor esperado de una suma es igual al suma de los valores esperados. Pero el valor esperado de una constante es igual a la constante. O sea, el valor esperado de beta es beta. Más, y acá que nos queda el sumatorio de los mu sub t, el valor esperado del sumatorio de los mu sub t sobre el sumatorio de los xt. Es una constante, este sumatorio de xt que dejo ahí, y el valor esperado del sumatorio de los mu sub t es simplemente el valor esperado de mu sub 1 más el valor esperado de mu sub 2, porque el sumatorio este solo tiene mu sub 1 y mu sub 2, ¿sí? T es 1 o es 2. Bien, pero el valor esperado de cualquiera de los mu sub t es 0, ¿sí? Es un supuesto que estándar, ¿sí? Salvo que nos digan que no sé ese supuesto, lo usamos, ¿sí? Bien, entonces, si este es 0 y este es 0, este término es 0 y nos queda solo beta, ¿sí? El valor esperado de beta 1 sombrero igual a beta, o sea que es insesgado, y es igual a 3 porque era un dato del ejercicio. ¿Qué pasa con la varianza? Partimos desde la misma idea, ¿no? La varianza de la expresión es igual a ¿qué? La varianza de una constante más una variable, ¿sí? Aquí la varianza de una suma es igual a la suma de las varianzas más 2 veces la covarianza, pero la covarianza entre una constante y una variable aleatoria es 0. ¿Sí? Entonces sería la varianza de beta más la varianza de este cociente, pero a su vez la varianza de una constante es 0, por lo cual solo nos queda la varianza de este término. Pero a su vez, la varianza de este término es el cuadrado de la constante por la varianza de la variable, ¿sí? Porque esto es la varianza de este término es la varianza de una constante por una variable aleatoria, ¿sí? Los X son fijos en el modo de proceder que estamos usando. Podríamos trabajarlos que no sean fijos y llevar a resultados similares, pero para simplificar los usamos fijos. Y entonces tenemos que este es el cuadrado de la constante y por la varianza de la variable aleatoria. Este cuadrado de la constante va a seguir ahí hasta el final. Y acá arriba la varianza del sumatorio de los mu sub t, pero eran 2 los mu sub 3, ¿sí? La varianza del sumatorio de los mu sub t. Eso es la covarianza entre los mu sub t
tenemos mu sub t o es mu1 o es mu2. Eso es la covarianza entre mu1 y mu2. Es 0, porque el enunciado dice que son estadísticamente independientes. Entonces, la varianza de esta suma es igual a la suma de las varianzas. Bien, entonces tengo el valor esperado de mu sub 1 cuadrado más el valor esperado de mu sub 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos haciendo uso de que si el valor esperado de mu sub 1 es 0, hay una equivalencia entre la varianza de mu sub 1 y el valor esperado de mu sub 1 cuadrado. Esto lo vieron en el teórico, ¿sí? Esto es por la fórmula de cálculo rápido de la varianza, sí, que es que la varianza de mu sub 1 es igual al valor esperado de mu sub 1 cuadrado menos el valor esperado de mu sub 1, eso elevado al cuadrado. Pero si eso es 0, equivalen estos dos. Pero a su vez, el valor esperado de mu sub 1 cuadrado es 1. ¿Sí? Eso lo pueden ver de varias formas, ¿no? El valor esperado de mu sub 1 cuadrado es 1. ¿Por qué? Porque el mu sub 1 o es 1 o es menos 1, ¿sí? Pero estando elevado cuadrado es 1 o es 1, ¿sí? Entonces, mu sub 1 cuadrado es 1 siempre. ¿Eh? ¿Sí? Porque si mu sub 1 es 1, mu sub 1 cuadrado es 1. Y si mu sub 1 es menos 1, también el cuadrado es 1. ¿Sí? Entonces el valor esperado de mu sub 1 cuadrado es 1 y también el valor esperado de mu sub 2 cuadrado es lo mismo, ¿no? También es 1. 1 más 1 sobre 9. ¿Por qué 9? Porque este es sumatorio de 2x sub t elevado al cuadrado. Sumatorio de x sub 3 era 1 es el x1 y 2 es el x sub 2. Entonces tenemos 1 más 1, 2 sobre 9 igual a 0,22. Bien, para beta 2 pueden proceder de la misma forma. Yo le dejo bastante cuentas, ¿sí? Pero es de nuevo expresar en términos de beta al beta 2 sombrero, calcular, ¿sí? Varía un poquito acá que el sumatorio de los mu sub t por x sub t es, cuando t es 1, es mu sub 1 por x sub t, que era 1, o sea, es mu sub t. ¿Sí? Y cuando t es 2, tenemos mu sub 2 por x sub t, que era 2. Entonces tengo 2 veces mu sub 2. Y abajo el sumatorio de los x sub t cuadrado es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Sí? 1 más 4, 5. El resto es todo similar, ¿sí? Resuelve el valor esperado, puede ser por las propiedades. Aquí una formulación, sí le explico un poquito, una formulación alternativa de la varianza. Para calcular la varianza, en vez de usar propiedades de varianza, uno también puede usar el valor esperado, ¿sí? De beta 2 sombrero menos beta elevado al cuadrado, ¿sí? Pero al sustituir beta 2 sombrero por su igual de acá arriba, y restar beta, se va a cancelar este beta que tenemos arriba y solo queda este término, el valor esperado de este término elevado al cuadrado. Después, ¿qué sigue? ¿Qué hicimos acá? Podemos distribuir el valor esperado, ¿sí? Ya que esta es una constante, ¿sí? El sumatorio de x t cuadrado
esto elevado al cuadrado. Cuidado, nunca confundir el cuadrado por fuera que el cuadrado dentro del sumatorio, ¿no? No puedo poner cuarta acá. Son distintos cuadrados estos. Y después el valor esperado del sumatorio mu sub t lo podemos, para hacerlo más claro, explicitar que es x1 por mu sub 1 cuando t es 1 y x sub 2 por mu sub 2 cuando t es 2. También podremos sustituir ahí por los valores de x. Pero bien, aquí entonces este cuadrado es igual al producto del cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más 2 veces el producto cruzado. Pero tomar valores esperados, ¿ustedes qué tienen? De denominador ya nos olvidamos porque es esa constante que sigue. Pero aquí que tenemos el valor esperado. El primero centrémonos en el término cruzado. El valor esperado de este término cruzado es 2 por x1 por x2, una constante, por el valor esperado de mu sub 1 por mu sub 2. Pero ese valor esperado es 0 por independencia estadística, ¿sí? Y después, el valor esperado de x1 cuadrado por mu sub 1 cuadrado, bueno, es una constante, sería x1 cuadrado por el valor esperado de mu sub 1 cuadrado, por el valor esperado de mu sub 1 cuadrado, a que es igual, es sigma mu cuadrado, ¿sí? Sigma mu cuadrado, ¿por qué? Porque ya dijimos que el valor esperado de los mu sub t, de cada uno de los mu sub t es 0. Entonces hay una equivalencia entre el sigma cuadrado y el mu sub 1 y el valor esperado de mu sub 1 cuadrado, ¿sí? Esta expresión, bueno, entonces, y a su vez, si quieren pueden sacar factor común de sigma cuadrado mu y queda x1 cuadrado más x sub 2 cuadrado. Pero ese es el sumatorio de los x sub t. Y se puede simplificar el sumatorio de x sub t cuadrado con este cuadrado de acá. Entonces queda sigma cuadrado mu sobre el sumatorio de los x sub t cuadrado. Este sigma cuadrado mu es 1. Si quieren, compruébenlo, es muy fácil de hacer. Y dividido este sumatorio, que ya sabemos que es 5. Entonces da 0,2. Entonces, como 0,22 es mayor que 0,20, se concluye que la varianza de beta 1 sombrero es mayor que la varianza de beta 2 sombrero. ¿Sí? Este resultado es el esperado de acuerdo al teorema de Gauss-Markov. ¿Sí? Este se los anticipo. Este teorema básicamente os dice que en la familia de estimadores lineales insesgados, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es un estimador de varianza mínima, ¿sí? Entonces, la varianza de otro estimador, el beta 1 sombrero, tiene que ser mayor que la del beta 2 sombrero, porque sabemos que beta 2 sombrero es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? Esto está de acuerdo a ese teorema que va a ver detenidamente en el teórico. Solo queda un último inciso que tiene sus detalles, ¿sí? Aquí suponemos que los errores aleatorios no son independientes, ¿sí? Porque tienen esta distribución de probabilidades, ¿sí? Bueno, o sea, esas probabilidades que junto a los valores nos da la distribución de probabilidades. Un décimo, 4 décimos, etcétera, etcétera. El beta 1 es el mismo, la misma fórmula que antes, solo estamos cambian las probabilidades.
que tiene de ocurrir cada uno de esos cada uno de esos valores de beta 1. De nuevo, como está duplicado de 3, esta es la verdadera distribución de probabilidad de beta 1. Y bueno, esta es la otra fórmula de resolver este tipo de ejercicio, que es directamente, como tengo la distribución de probabilidades del beta 1 sombrero, podemos usar valor esperado, ¿no? El valor por probabilidad más valor por probabilidad más valor por probabilidad. Listo, valor esperado 3, que justamente era el beta. Varianza, ¿sí? Es el sumatorio de los desvíos, ¿sí? Respecto a la media elevado al cuadrado por la respectiva probabilidad. Eso da 0,089. ¿Qué pasa con el beta 2 sombrero? De nuevo, aquí le puse beta 3, un errorcito. Ese sí lo tengo que corregir. Alguno tenía que escaparse de toda la... yo ya les corrijo en la diapositiva. Este es beta 2 sombrero, y la probabilidad de beta 2 sombrero le hereda justamente a la probabilidad de la probabilidad conjunta de mu 1, mu 2. Y bueno, tarea, verifiquen, ¿sí?, que el valor esperado de beta 2 sombrero es 3, que la varianza de beta 2 sombrero es 0,104. Entonces, como 0,089 menor que 0,104, se tiene que la varianza de beta 1 sombrero es menor que la varianza de beta 2 sombrero. ¿Pero cómo? La varianza de beta 1 sombrero menor que la varianza de beta 2 sombrero, o sea, la varianza de un estimador alternativo es menor que la varianza del estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Y ambos son insesgados. Pero como si el teorema este de Gauss-Markov nos va a decir que de los estimadores lineales insesgados, el mínimo cuadrado es de varianza mínima. Tendría que decir que la varianza beta 2 sombrero menor que la de beta 1 sombrero, porque beta 2 sombrero es estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Pero bueno, aquí está, ¿sí? Se lo dejo escrito. Aparentemente contradice el teorema de Gauss-Markov, pero no se verifica uno de los supuestos de dicho teorema, ¿sí? Porque en este caso el valor esperado de mu sub i por mu sub j es distinto de 0, ¿sí? Porque no hay independencia estadística, ¿sí? Entonces, no se va a cumplir el supuesto de que el valor esperado de mu por mu transpuesta sea igual a sigma cuadrado de identidad, ¿sí? Este es distinto. Y justamente ese es una de los supuestos desde los cuales parten con el teorema para demostrarlo, ¿sí? Bajo ciertas condiciones, que mayoritariamente todo va por el lado de los mu, se va a dar eso, ¿sí? Entre otras está esto de que tienen que tener sigma cuadrado de identidad, el valor esperado de mu por mu transpuesta, y que el valor esperado de mu sea igual al vector nulo, ¿sí? Esos son los supuestos clave. Entonces, bueno, espero que les haya resultado útil. Con esto damos por concluido este práctico 2. Ya para la semana que viene ya haremos otro práctico, quizás más de uno, porque ya podremos usar al equipo de excelentes alumnos que tenemos adscriptos. Bueno, cualquier consulta, cualquier duda que tengan, por favor, escriban al foro que estamos para ayudarlos, ¿sí? Así que muchos éxitos. Bueno, saludos.